¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando un programa más de Pare, Mire y Escuche de la Fundación Voz Nacional. Buenas tardes. Entonces, nos ha preocupado a nosotros sobremanera, ya que es un tema que está en la palestra, está en el planteamiento que muchos analistas están haciendo, en relación a una situación de carácter moral, diría yo, por ahora, que se está investigando, donde están involucrados empresarios, abogados y seguramente de colateral algunos políticos, ya que al poco rato de salir la información relacionada con este abogado que ha sido cuestionado producto de una grabación, aparece una información donde dos políticos conocidos de la UDI y este mismo abogado forman una especie de consultora para iniciar un nuevo proyecto empresarial de asesoría a los nuevos tiempos. Me parece que en la vida hay que tener también un poco de prudencia, y esto hace pensar de que aquí la clase política no tiene ninguna consideración por lo que piensa la ciudadanía, por las cosas que ocurren desde el punto de vista del manejo de sus vínculos, la influencia, el tráfico de influencia, etc. Yo creo que esto tiene que hacer pensar a la ciudadanía de cómo los políticos están manejando el poder y cómo los políticos se han apoderado del Estado. A mí me parece tremendamente serio que hoy día la fe pública de las instituciones importantes del país, aquellas que recaudan los dineros, aquellas que controlan, aquellos que tienen que impartir justicia, etcétera, 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 estén cooptados por una especie de mafia política que pretende sostener el poder. Por otro lado, hemos estado al tanto de las aventuras amorosas del presidente y de sus desaguisados, tanto en el rompimiento con su pareja como en sus andanzas por el barrio Ñuñoa, situaciones que también obligan a pensar un poco en el valor que está adquiriendo para el ejercicio del poder el símbolo de la presidencia de la República. Yo creo que aquí hay también un hecho que no es menor de tener en consideración. Todos estos antecedentes que están surgiendo creo que hacen pensar en la necesidad de que este país tiene que tener un cambio profundo. Tenemos que volver a recuperar la dignidad, tenemos que volver a recuperar la confianza, la fe pública. Y no podemos hacerlo de la mano de un proyecto constitucional que justamente, por mucho que en ellos tengan 3 o 4 frases altisonantes para el tema de la corrupción, de la probidad y de la meritocracia, los hechos están confirmando todo lo contrario. Y en este contexto, antes de darle la palabra a Jaime, yo voy a dejar para más adelante el referirme a un artículo propuesto en este proyecto, pero que dice y tiene directa relación con la actitud que han tomado fundamentalmente estos paniaguados del Partido Republicano y sobre todo el peor de los paniaguados, el que está haciendo de vocero comunicacional, insultando a todos los que hemos leído la Constitución de punta a cabo, los que hemos permitido estudiar artículo e inciso por inciso. No me venga un periodista a justificar de que la Constitución es larga
porque se eliminaron las leyes orgánicas constitucionales y que por eso entonces hay una justificación del largo tamaño que tiene esta Constitución. O sea, esa explicación es absolutamente peregrina, porque así como es de larga, así es de contradictoria y así es de enormes vacíos que amedrentan, que producen terror. Por lo tanto, nos vamos a quedar hasta aquí y le dejo la palabra a Jaime, pensando de que después de estos escándalos, de esta cantidad de escándalos que están surgiendo y que son de marca mayor, la derecha cobarde, la derecha que ha estado detrás de este proyecto constitucional debiera estar francamente en estampida, porque más de algo les va a llegar. Te dejo la palabra, Jaime. Muchas gracias, Osvaldo. Yo, en primer lugar, quería recordar dos conceptos que son propios de la filosofía política tradicional, que son conceptos de soberanía social y soberanía política. La soberanía política es la que se refiere al ejercicio del poder y que se va a ejercer a través de aquellas personas que llegan a los cargos de cualquiera sea la forma de elección, ¿no? En el caso nuestro son elecciones periódicas donde se eligen los distintos cargos con sistemas distintos de elección. Y la soberanía social es la que reside en la nación y que es precisamente el límite bajo el cual el poder político tiene. Ya hemos conversado en programas anteriores que lo que hace esta Constitución es reducir todavía más el poder ciudadano y entregárselo a los partidos políticos. Una Constitución pensada por y para los partidos políticos, ¿no? Donde los partidos políticos forman parte de la estructura de participación ciudadana, así están puestos dentro del diseño de la nueva Constitución, y donde el diseño del sistema político gira en torno a eso. Yo les quiero poner un ejemplo hecho conforme a la aplicación de las normas que dice la Constitución relativa a la Cámara de Diputados. Nos ha dicho que la Cámara de Diputados se reduce a 138 miembros. Es lo que efectivamente dice el artículo 30 transitorio, que señala que la ley que adecue el Congreso establecerá como un número de integrantes de la Cámara de Diputados y diputadas, como es el nombre que tiene puesto en la Constitución, 138 personas. Pero el artículo 52.3 agrega algo. Dice que esta integración debe ser proporcional a la población de las distintas regiones. Es decir, no solamente se trata de una reducción numérica, sino que se trata de una reorganización de la representación de las regiones en la Cámara de Diputados. Yo hice el ejercicio tomando como referencia los datos de población del censo del año 2012, que es el último censo oficial, corregido con lo que se hizo el año 2017, ¿no? Estas dos informaciones son las que nos dan cuenta de la población del país. Creo que no es muy difícil aventurar dónde se concentra la mayor parte de la población del país. En Santiago, un 40% de la población del país. En Valparaíso, un 10,4% de la población del país. Y en Biobío, un 9,1%. Hasta el momento del censo del 2012, Biobío estaba junto con Ñuble, entonces era un poco más, casi un 11%. Pero el 60% de la población del país está repartida en tres de esas regiones. Y las regiones extremas del país, es decir, Arica por una parte, Magallanes por la otra, Tarapacá por una parte, Aysén por la otra, tiene una población que ronda el 1%. En el caso de Aysén es un 0,6%, en el caso de Magallanes un 1%, en el caso de Arica un 1,3%, en el caso de Tarapacá un 1,8%. Si llevamos estos porcentajes de población a la representación que tendrían en la Cámara de Diputados conforme a una integración menor, el resultado es que hay regiones, las dos extremas, Aysén y Magallanes, que quedan con una representación de un diputado. Hoy tienen 3. Las regiones del norte tienen 3 y quedan en 2. Pero Santiago, que tiene actualmente 47 diputados, es decir, menos de un tercio de la composición de
de la Cámara de Diputados, pese a la población que tiene, se incrementa a 55 diputados. Ahora, si uno hace los cálculos, considerando lo que ha sido la elección por bloque político dentro de cada una de esas regiones, teniendo lo que llamaríamos derecha, que va del Partido Republicano, Chile Vamos y algunos partidos menores, lo que podríamos llamar la izquierda, que son u oficialismo, y por otra parte los partidos que no están encasillados en ninguna de esas estructuras. El resultado es el siguiente, si hacemos la proyección. 60 diputados para la derecha, 66 para el oficialismo y 12 para el otro bloque. Hay que tener presente que para aprobar cualquier ley se necesitan mayoría de los senadores y diputados presentes en la sala. Y las leyes institucionales, mayoría de los senadores y diputados totales. Eso significa que se necesitan para una ley institucional 70 diputados. Con la proyección que estamos haciendo, dijimos que el oficialismo queda en 66, es decir, necesita solo 4 votos para aprobar una ley institucional. Leyes institucionales son lo que hoy llamamos leyes orgánicas constitucionales, todas las que regulan los órganos que la Constitución se refiere. Por lo tanto, con esta composición las regiones ciertamente pierden y se da una composición y es distinta a la actual. Lo que confirma lo que estamos diciendo, no es una constitución pensada por y para los partidos políticos. Pero además hay otro elemento adicional. Se ha instalado entre algunos sectores una especie de psicología inversa, ¿no? Se dice, si el Partido Comunista apoya la reforma constitucional, o sea, apoya el voto en contra de la reforma del proceso constitucional, hay que votar a favor. Primero, eso históricamente no se sostiene porque la derecha ha votado a favor, como la izquierda, en muchísimos procesos de grandes consecuencias para el país. Lo hizo votando, absteniéndose en el plebiscito de la Constitución del 25, lo hizo a favor de la reforma constitucional que permitió la reforma agraria, y lo hizo en el Congreso Pleno en 1970 para investir a Salvador Allende presidente de la República, donde fue electo con 153 votos, y esos 153 votos son también votos provenientes de la derecha. Por lo tanto, ese argumento es falaz desde el punto de vista histórico, y lo que hay que analizar es qué dice el texto. Y por lo tanto hay que analizar el texto en su conjunto, con independencia de que sea largo o no sea largo. Hay que centrarse a ver lo que dice el texto y cuáles son las consecuencias que el texto tiene. Porque si uno va analizando las distintas normas, como lo hemos hecho en programas anteriores, se va dando cuenta que en realidad aquellos titulares que han ido presentando los que sostienen la opción a favor no son reales. Las contribuciones tienen una bajada legal que en realidad desactiva la norma. La inmigración tiene una bajada legal que además hace referencia a tratados internacionales que desactivan la norma. La llamada Constitución de la Seguridad en realidad no es tal, porque son cuestiones que o hoy están presentes o son de una aplicación bastante dudosa en el futuro, partiendo porque se crea una nueva policía, luego la Agencia contra la Corrupción, que duplica las funciones de la Contraloría General de la República. ¿Los problemas de Chile son hoy de falta de marco normativo o son de aplicación de los marcos normativos y sobre todo de selección y control? Eso es una cuestión a preguntarse y no dejarse convencer por estas llamadas que en realidad no son más que buenos deseos. Pensar que con la Constitución, con estas normas que son de rango legal y que habían recogido en la Constitución, todo va a cambiar para mejor. Y ciertamente eso no va a ocurrir. En realidad el texto presenta muchos otros riesgos que hemos ido comentando y que seguiremos haciéndolo en este mes que queda. Gracias, Jaime. Hola, Álvaro. Nosotros partimos en forma
rápida porque Jaime tiene que salir de programa en unos minutos, así que no perdamos tiempo y vamos contigo, Álvaro. Por supuesto, nada nuevo ahí bajo el sol, todo lo que ha sido siempre será. Son las palabras de la Eclesiastés con que se inauguran los primeros versículos de ese libro sapiensal del Antiguo Testamento. Y durante todos estos programas hemos ido analizando, desmenuzando y escrutando el anteproyecto constitucional, que no tan solo es producto de un proceso ilegítimo, dicho hasta la saciedad, sino que además está muy mal redactado. Hablaba de la participación política, Jaime. Lo propio de una democracia, como lo hemos dicho hasta la saciedad, es que se haga realizable la idea de la igualdad. Fíjense ustedes que el artículo 18 de la Constitución actual, cuando habla del sistema electoral, que es la forma a través de instituciones y de normas jurídicas de rango infraconstitucional para hacer realizable el principio del gobierno representativo, toda vez que el ejercicio de la democracia directa es el plebiscito y lo representativo sería el gobierno propiamente tal y el Congreso, se establece un principio que es fundamental y esencial por derivación del capítulo primero. Dice que siempre la norma jurídica, la ley, la Constitución deberá precaver la plena igualdad de participación y de integración a los procesos electorales entre los miembros de los partidos políticos y los independientes. Y esa norma que recaba, que hace una precaución de la igualdad, hoy día se suprime y no existe. Y lo contradictorio y lo esencialmente inadmisible es lo siguiente, que fíjense ustedes que el artículo segundo, párrafo primero, de repente tengo una suerte como de detención porque la técnica es más, confunde. El artículo segundo, párrafo primero o numeral 1, dice que Chile adopta para su gobierno la República Democrática, olvidando este principio esencial de igualdad que acabo de señalar. Y dice que la soberanía reside en el pueblo de Chile, coma, nación única e indivisible. Pero a continuación nos dice el artículo 5 que esa nación única e indivisible tiene una adjetivación. Los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, o vale decir, se reivindica en términos aparentemente positivos o bondadosos la idea de la pluralidad étnica, pero se olvida que el principio esencial de la soberanía popular es justamente el reconocimiento de la persona per se y ante sí, ¿okay? Y ante el Estado. Entonces se habla de que la República es democrática, se plantea una tesis de soberanía popular que no va con el derecho constitucional chileno ni con nuestra identidad histórica porque somos propiamente una nación. Y a continuación se cae en el dislate, como bien lo ha planteado Jaime, de establecer normas y estatutos de privilegio respecto de los partidos políticos y la forma en que ellos deben ser representados. Pero las personas, los individuos o los grupos variados no existimos en el plano de igualdad. Cuando el artículo primero de nuestra actual Constitución dice que Chile ampara a los grupos intermedios, está realizando un reconocimiento, un aseguramiento normativo de la pluralidad grupal, vale decir, para hablar en términos de soberanía social, como lo plantea Jaime, entre el Estado como estructura de poder, como sistema que organiza un gobierno y ejerce jerarquías, y las personas, hay una serie de instrumentaciones de nuestra realización personal y colectiva, que son las agrupaciones, los cuerpos intermedios. Ahí también están, evidentemente, las etnias. Ahí están los gremios, ahí están los colegios profesionales, están los grupos, digamos, vecinales o las juntas de vecinos. Está el conjunto de la variable y plural riqueza social que se expresa a través de una identidad que se llama la nación. Y si el concepto fuera pueblo, con mayor razón, reafirmar el principio del valor de la persona del individuo, que aquí se suprime. O sea, se habla de que la soberanía no está en la nación y por lo tanto se borra la identidad histórica. A continuación se dice que el pueblo es una suerte de nación, siendo inadmisible desde el punto de vista teórico, existencial, histórico. Y para mayor colmo, se hace un privilegio a ciertas agrupaciones étnicas, pero en desmedro de que el conjunto de la pluralidad organizativa y gregaria conformamos todos la sociedad y nos integramos a la nación como un principio de fluir histórico que lleva 5 siglos. Esos son uno de los tantos dislates que conoce o que muestra este proyecto ilegítimo y muy mal redactado. Y se me disculpará que de repente con Jaime tengamos que hablar en términos o nomenclaturas un poco más estrictos o especificados del área o la ciencia del derecho de que se trate. Es que tenemos que hablar con la seriedad para que quede registrado a través de estas redes de que estamos frente a una necedad jurídica y constitucional y frente a un engaño.
La diferencia, lo hemos dicho hasta la saciedad, entre este proyecto y el anterior es que el anterior era auténtico y deliberadamente desfachatado. Y el pueblo, a través de las redes y los sistemas de comunicación abiertos, estaba perfectamente informado. Hoy día, el escándalo no es ese. El escándalo es grave. Es del engaño, de la confusión, del error dialéctico, de la deliberada, digamos, o quizás homicida por ignorancia, descuido de carácter gramatical, de algo que no resiste análisis. El pueblo antecede a la nación. La nación es un proceso de mayor complejidad e integración de identidad cultural. Y esa identidad cultural supone el reconocimiento a todas las agrupaciones y personas que se establecen dentro de sociedades de pluralidades, que conforman un solo todo. ¿Se dan cuenta? Eso se suprime, eso se elimina. Se elimina, digamos, del proceso de poder de los partidos políticos. Escúchenlo bien, una revolución que la gente confunde con guerra civil y con insurrección puede no expresarse a través de la violencia callejera y del desentendimiento de la autoridad y la infracción normativa, pero no de suyo es una revolución. Sí, solo ha sido revolución cuando se produce un cambio estructural, un cambio de mentalidad, de conciencia y de entendimiento de las razones más profundas del ser social e individual, de la identidad cultural histórica. Y eso, para que sea tal, proviene de alguien que tiene la nomenclatura, maneja el poder, que es capaz de alterar el lenguaje y, en el caso moderno, tener todas las tecnologías comunicacionales para hacerlo. Curiosamente, proponiéndosenos una nueva suerte de institucionalidad democrática constitucional, lo que se está haciendo es anidar un proceso de revolución y de cambio desde una hegemonía de carácter partidista, de una mal llamada élite, porque de élite no tiene nada en el sentido más propio del término, para reconfigurar un sistema. Destruyen el principio de la pluralidad social, desatienden el principio de la igualdad democrática, constriñen la libertad económica mediante la intervención colectivista del Estado, desajustan la función patriótica y el sentido más elevado de los compromisos y deberes personales y ciudadanos de los chilenos y de esas instituciones con la eliminación del concepto de patria, según lo conversamos la vez anterior. Se genera un estatuto de privilegio, dicho de la saciedad de los partidos políticos, en cuyo caso a ellos sí solo sí se les hace partícipes o encausadores de la participación política. Por último, en la brutalidad o la incoherencia y falta de entendimiento politológico, que eso justamente contraría propiamente lo que es la idea de la soberanía popular. ¿Saben cuál es la diferencia entre soberanía popular o nacional? Y hay varias, y fluye de lo que uno está diciendo. Es que al menos la soberanía popular, escúchenlo bien, ejerce un mandato que es revocable. ¿Ok? Elijo a mi representante como expresión del pueblo, pero ese pueblo tiene el derecho de revocación, que justamente es lo que se pone todo empeño para evitar que así sea. Ya se ha referido Jaime en programas anteriores que incluso hace tan imposible el principio del poder de revocación del pueblo y la posibilidad de que éste se desatienda y pida, digamos, el reemplazo del gobierno tiránico o contrario al derecho, que en un tema de carácter democrático constitucional, de institucionalidad constitucional y democrática, se eleva los quórum y hace mucho más difícil una acusación constitucional. ¿Ok? El impeachment, el juicio que hace en materia jurídica y política, en una combinación de factores que a veces son difíciles, pero están escritos en la norma, un congreso, un parlamento en representación del pueblo, hoy día, además de todo lo que hemos dicho, se dificulta cada día más. Hoy día, cada día más. A partir de hoy día, cada día más. Esto es lo que se nos pretende proponer. Una suerte de revolución y por su propia esencia antidemocrática. Una última cuestión, porque están saliendo las últimas encuestas. No hay ninguna encuesta, escúchelo bien, para tranquilidad, agonía de los otros y esperanza nuestra, que le dé ganadora la opción a favor. Ese a toda el enorme caudal de millones de dólares que han salido a los medios de comunicación abiertos y de redes para propugnar el equívoco y para defenestrar a gente como nosotros. En las encuestas académicas, aparecen hoy día, las diferencias son irremontables. ¿Saben por qué? Porque al menos podemos decir no tan solo que somos hombres libres, sino que porque además nos basamos en la libertad. Eso por el momento. Gracias. Y la libertad y la verdad, ese es el tema. Así es. Gracias, Álvaro.
Un segundo antes de darle la palabra a Jaime, que tiene que retirarse por compromisos establecidos previamente. Hay aquí una situación que me parece a mí que ya ha llegado al límite de lo burlesco. Mientras este proyecto constitucional que pretenden imponernos las élites políticas y económicas del país, mintiendo de la forma que lo hacen. Hay una cápite al cual le hacen muchísima publicidad los que están a favor de esta historia, particularmente el Partido Republicano, que se acabará la corrupción, que se acabará la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Contrario sensu, entonces, el gobierno que impide en el Parlamento a través de un veto la defensa de los bienes personales. Uno puede ser asaltado en su casa, puede entrar el ladrón hoy día a su casa y uno tiene que tener la deferencia de sentarlo en el living, ofrecerle un café y decirle más encima, ¿sabe qué? Llévese lo que quiera. Pero en estas consideraciones ha ocurrido un hecho que a mí me parece que, aparte de lo grave, de lo maquiavélicamente siniestro para reírse de la población chilena, es el acto presidido por la ministra Toá y por la ministra de Defensa en las fronteras del norte de Chile, inaugurando con corte de cinta la instalación de un megáfono que le dice a los inmigrantes: señores, están pisando suelo chileno, tengan cuidado. O sea, ustedes comprenderán que un megáfono no va a parar la inmigración. Van a seguir caminando y van a seguir atravesando la frontera donde hay un militar con su arma cruzada que no la puede usar y que tiene que recibir al que no le hizo caso al megáfono y llevarlo a cumplir con el trámite al puesto aduanero más cercano. ¿Ustedes se imaginan en lo que estamos? Eso ha ocurrido con la ministra del Interior, con la ministra de Defensa, que fueron a cortar la cinta de un megáfono. O sea, lo mismo que un señor que está en la plaza alabando a Dios con un megáfono. Más o menos es la misma historia, pero esto en la frontera. Dejo la palabra a Jaime. Gracias. Yo quería seguir comentando parte de la argumentación que se da, ¿no? Porque hay una discusión sobre el texto, sobre el contenido, que se elude. Nosotros en este programa y en otros programas y otras personas ciertamente han hecho un comentario sobre el texto y se centran en normas de distintos sectores, ¿no? Han analizado el texto y van presentando lo que dice, pero si uno ve a los defensores de la opción a favor, lo que se da cuenta es que simplemente son titulares y finalmente una especie de adhesión psicológica o una adhesión de cariño a este proyecto porque vendría a representar el fruto espiritual del sector. Pero, ¿qué está diciendo el programa? La propuesta, concretamente. Se dice, no, es que es el mal menor frente a otras alternativas, y ahí se dan los argumentos del quórum, se dan los argumentos, ya hemos dicho, de quienes votan en contra, etc. Pero, ¿qué dice el texto? ¿Se han detenido a ver el texto y a analizar el texto? Porque aquí lo hemos hecho y eso hemos querido insistir. Osvaldo ponía recién el ejemplo de la ley de usurpaciones. Creo que lo comentamos en un programa anterior. El veto a la ley de usurpaciones, sobre todo a las usurpaciones no violentas, no es una cuestión caprichosa ni puramente ideológica. Es una cuestión que arranca del entendimiento que se tiene sobre el derecho humano a la vivienda adecuada, que queda recogido en el texto constitucional con ese nombre. La vivienda adecuada no solamente implica el acceso a la vivienda,
sino la posibilidad de conservar la vivienda, lo que se llama la seguridad en la tenencia. Y la seguridad en la tenencia no está asociada a la manera en que se accedió a la vivienda, sino al hecho de vivir ahí y por lo tanto desarrollar las funciones vitales dentro de un determinado lugar. Y por lo tanto, si uno mira las guías, la guía que tiene la Organización de Naciones Unidas respecto al derecho a la vivienda adecuada, que conforme a la propuesta constitucional es un elemento de interpretación, efectivamente, la Constitución hace la salvedad que no se trata de instrumentos vinculantes, pero dice que esos documentos, esos instrumentos deben ser tomados en consideración a la hora de interpretar la ley. Lo dice de la siguiente manera. Habla de los tratados internacionales y después dice, se distinguirán las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos internacionales que pueden asistir a los estados en su comprensión y aplicación, pero que no tienen fuerza vinculante. Es decir, claro, yo no puedo hacer cumplir una guía por sí sola. No es una ley, no es, por ejemplo, el Código Penal, que donde el artículo señala que un determinado hecho es delito, yo puedo ir y perseguir a esa persona por el delito en cuestión. O el Código Civil que me permite cobrar el precio de la compraventa que no me han pagado, o pedir la restitución del inmueble cuando no me han pagado la renta, en la ley de arrendamiento preurbano, etc., ¿no? Que eso significa que una norma sea vinculante, que yo puedo exigirla ante un tribunal directamente. Pero lo que está diciendo esta norma, la reitero, que puedan asistir a los estados en la comprensión y aplicación, es decir, sí es un elemento de interpretación y por lo tanto sí puedo, a partir de una formulación constitucional como es el derecho a la vivienda digna, utilizar la guía de las Naciones Unidas para entender qué se entiende por vivienda digna, donde está, por ejemplo, el hecho de la seguridad en la tenencia y con todo lo que esto implica. Que no puedo desalojar a determinadas personas por pertenecer a ciertos grupos vulnerables, que en general hay que evitar la violencia en los actos de desalojo, por lo que está involucrado, que el Estado tiene un deber de reposicionar a las personas de los lugares donde han salido, etc. Hay que entender las normas como se dice, ¿no? Álvaro también lo ha ido diciendo. Cuando se dice una determinada cuestión que parece inocente o parece inocua, es que en realidad de esto se trata de interpretar las normas y de conectar las normas. Y en materia constitucional, Chile tiene una larga interpretación jurisprudencial y también doctrinal sobre los derechos fundamentales, por ejemplo. Hay lo que se llama el recurso de inaplicabilidad, existe desde el año 1925, primero conocido por la Corte Suprema y después conocido por el Tribunal Constitucional. Es decir, hay una jurisprudencia constitucional que tiene un siglo. Hay libros escritos en torno a la Constitución del 25, hay libros escritos muchísimos sobre la Constitución en vigor, y hay tratados internacionales de derechos humanos con instrumentos anexos que explican eso, que van dotando de sentido a todas las normas. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos un esfuerzo de interpretación a partir de las normas de la propuesta, conectándolas con el derecho vigente y leyéndolas desde esta perspectiva que constituyen lo que se ha escrito en la materia y lo que se ha fallado en la materia, estamos tratando de decir cómo es lo que se va a interpretar al respecto. Entonces, los argumentos basados en, no, es que esto es una confrontación entre un sector y otro. No, esto no es una confrontación entre un sector y otro. Esto se trata de decidir sobre un texto constitucional y sobre la bondad o la deficiencia de ese texto constitucional. Y por lo tanto, las diferencias políticas tienen que dejarse de lado y pensar en el bien del país. Y si verdaderamente la Constitución va a ser un marco jurídico adecuado que permita el desarrollo del país y efectivamente permita superar los problemas que el actual sistema político presenta, que son evidentes. Y por lo tanto, cuando se dice es que
la izquierda va a votar así o la derecha va a votar así, pero es que da lo mismo como vote la izquierda como vote la derecha. Lo mismo que pasó en el plebiscito de agosto de septiembre del año pasado, donde la votación fue evidentemente de cada chileno, de cada chilena que enfrentado ante lo que era el texto constitucional que seguía, pensó, decidió y votó que era lo mejor para el país. Hoy hay que hacer exactamente lo mismo, teniendo en cuenta lo que el texto constitucional propuesto significa y si eso va a traer o no una mejora al país. Esto no es votar un programa de gobierno, esto no es elegir a un candidato, esto no es elegir a una determinada coalición, es pronunciarse sobre el texto que va a servir de marco jurídico y político al país durante un determinado número de años. ¿Cuál fue, lo hemos dicho varias veces, la principal objeción que se ha hecho en torno a la Constitución vigente? El problema de su legitimidad de origen. ¿Qué es lo que están llamando a aprobar algunos? Un texto que tiene visos de ilegalidad de origen claros, donde se elabora un texto constitucional sin recibir el mandato de la nación y donde se elude el concepto de poder constituyente precisamente por lo mismo, precisamente porque se trata del ejercicio de una delegación del Congreso que el Congreso no puede hacer porque no está facultado para eso. Además, saltándose una norma que clausuraba todo el proceso. ¿Creen aquellos que llaman a votar a favor que ese elemento no va a ser utilizado el día de mañana, a partir del 18 de diciembre de este año, si es que llega a aprobarse el proyecto constitucional para comenzar una campaña de crear conciencia en torno a la ilegitimidad del proceso y que finalmente terminemos llamando en breve tiempo a un nuevo proceso? Eso es lo que va a ocurrir. Sobre todo porque una constitución, para afianzarse, necesita un respaldo mayoritario. Y por lo tanto, un respaldo que sobrepase muy levemente el 50% es una constitución destinada al fracaso político y al fracaso histórico. Gracias, Jaime. Cuando comencé la introducción de este programa, me referí muy brevemente a la situación a la cual hemos sido sometidos varios de los que hemos dado valientemente la argumentación necesaria basada en una información académica profunda, estudiosa y seria del contenido que tiene este texto propuesto. Hemos sido víctimas, los que estamos en este panel, como muchas otras personas, de ataques arteros, de descalificaciones a veces groseras, de esta posición tan firme que sostenemos con argumentos intelectivos profundos de por qué hay que estar en la posición en contra. Es una posición, es una actitud totalitaria, donde imprimen las palabras algunos de estos paniaguados representantes del Opus Dei y del Partido Republicano que pretenden acallar mediante acciones totalitarias que impiden el libre pensamiento, impiden la estructura de un pensamiento crítico en el resto de la población. Pero aquí va la noticia que ustedes tienen que tener en claro. Releyendo este documento propuesto, está el artículo 16 en el número 25, donde está claramente expresada la actitud de un totalitarismo perverso, en el cual estos nuevos apóstoles que llaman por una buena constitución y por los buenos tiempos, pareciera ser que pasaron por alto y no se fijaron en la redacción del proyecto a plebiscitar. O lo hicieron conscientemente porque su mentalidad es totalitaria
y lo dejaron ahí para poder ejercer algún tipo de poder a través de este artículo 16, número 25. En este artículo, y reitero el número 16, se habla del derecho a la cultura. Este es un nuevo derecho que se suma a todos los otros derechos que están en distintos otros incisos y artículos de este proyecto. El punto, señores, como lo ha reiterado muchísimas veces otra persona que ha sido víctima de un ataque violento, que es Vanessa Kaiser, este derecho no aparece sustentado en ningún elemento, en ningún contenido sustancial que definitivamente pueda caracterizar a este derecho. Este derecho a la cultura es enorme, es muy amplio. Y en vez de delimitar una facultad en favor de las personas, pues se supone que es un derecho para las personas, ¿ya? Este derecho a la cultura favorece la entrega de una prerrogativa absoluta al Estado, es decir, al gobierno de turno. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué es lo que puede hacer un gobierno con una facultad tan amplia como este derecho, que no tiene normas ni leyes que lo regulen, solo el imperio de lo que está escrito en la Constitución que se quiere plebiscitar en la eventualidad que gane? Esto es importante que ustedes lo tengan, porque esto de lo que yo estoy diciendo amplio se sostiene en la letra C del artículo 16, número 25. Dice: el Estado promoverá la relación armónica y el respeto a todas las manifestaciones de la cultura. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante mecanismos de financiación, consolidando la diversidad local y regional y garantizando la visión de esta. Este nuevo poder que yo estoy sosteniendo al leer este artículo es un poder que queda absolutamente fijo a la discrecionalidad de la autoridad cultural, obviamente. La propuesta no se remite a una ley futura, como es el caso de los otros derechos. Se impone solo por el ejercicio escrito en el artículo 16 de la Constitución. Entonces, hay que tener presente que esta es una situación gravísima de aprobarse, porque el Estado, bajo el pretexto de la cultura, se meterá en todos los aspectos de la vida social y nacional del país. Esto es tan cierto, porque tal como lo ha explicado Jaime, la Constitución no es una lectura de una novela. La Constitución es una red de artículos que están interrelacionados. Por lo tanto, ¿ya?, existe absoluta concordancia entre este artículo y otros que están también en este proyecto constitucional, como por ejemplo todo aquello que habla del desarrollo sustentable y de la Agenda 2030, en que por el contexto que entiende el Estado o el gobierno por cultura, se enchufa en forma obligatoria
el tema de una buena educación culturalmente aceptada, pero resulta que en esa buena educación va implícita la educación sexual integral, que es un tema que está solo inserto en la Agenda 2030. Por eso no me extraña para nada, no me extraña para nada la acción crítica totalitaria que tienen los que nos están vapuleando por el hecho de estar denunciando estos hechos. Y un paniaguado dice que nosotros nos hemos dedicado a ver la coma, a ver si hay una palabra mal redactada o alguna palabrita mal empleada. Bueno, ¿y de qué se trata la Constitución, señor Rojas? Si basta solo la interpretación de una coma o de una mala palabra empleada para que el sentido cambie completamente y la interpretación cambie completamente. Yo le quiero pedir a este señor que no se atreva nunca más a abrir la boca para sindicarnos a nosotros de artífices de un pacto con el Partido Comunista. Ninguno de los que está en este panel ha tenido ni siquiera contacto con un Partido Comunista. Es más, en lo personal, señor Rojas, yo fui a la Cámara de Diputados cuando el presidente Lagos propuso el Consejo Nacional de la Cultura y junto a otras personas que estaban en el mundo de la gestión cultural y destacados artistas nacionales, fuimos a la Cámara de Diputados a hacer un planteamiento para decir que cuando el Estado generaba un órgano de control de la cultura, estábamos en víspera de un totalitarismo, porque estas acciones de control del Estado ahora a través de la Constitución matan dos cosas fundamentales: matan la creatividad y matan la formación de un espíritu crítico. Yo entiendo al señor Rojas que estos elementos él los defiende el artículo 16, porque estoy cierto que dado la condición de su pensamiento religioso, bueno, querrá transformar el país en una acción clericalista o en una acción fundamentalista o como quiera llamarlo. Pero cuidado, no siga por ese camino porque van a salir ejemplos como este, que lo liquidan a usted. En esto está usted de acuerdo, señor Rojas, en el control de la cultura y del pensamiento por la Constitución que usted está llamando a votar a favor. Te dejo la palabra, Álvaro. Muchas gracias, Osvaldo. Sigamos entonces en este ejercicio normativo y hermenéutico. Tú hablaste de la buena educación, perdón, me acordé de la película parafraseando La mala educación de Almodóvar. Recomiendo que la vean. Ahí se va a entender en forma gráfica, plástica, auténticamente plástica, lo que estamos hablando. Claro que es un totalitarismo, porque el totalitarismo se define en su exacta dimensión como la absorción y la eliminación de la persona del individuo, la anulación de su conciencia, la imposibilidad de que haga un discurso, manifieste un disentimiento y establezca lo que se llama un diálogo. Cuando se genera un logo, es una inteligencia y aparece otro que es capaz de persuadir, controvertir, digamos, o contrapuntear, o como le quieran llamar en un lenguaje profano, o más técnico, o más científico. La cuestión concreta es que tú requieres 2 y 3 razonamientos para ir armando un sistema de verdades o de proposiciones, enunciamientos serios. Aquí se suprime el diálogo porque se suprimen logos porque se elimina la conciencia. Y la conciencia eliminada como tal en lo que es la versión exacta de lo que es el totalitarismo es un fenómeno moderno que se empieza a anidar sobre todo a partir de los rasgos del iluminismo y el enciclopedismo exacerbado del siglo XVIII. ¿Y saben cómo se instrumenta? Les voy a decir, a través de partidos y facciones. La verificación histórica y de los regímenes políticos dicen que son generalmente, procesos ideológicos totalitarios, justamente son totalitarios porque son ideológicos y son partidistas.
en cualquier versión. Por ejemplo, el Partido Comunista. Por ejemplo, las exacerbaciones nacionalistas de la Europa de la primera posguerra. Por ejemplo, los comités. Hoy día conocimos un comité de expertos, les cuento. En la Revolución estaba el Comité de la Salubridad Pública. Ya el nombre comité como designación implica una cercanía lógica, mejor dicho, ideológica o incluso politológica a la idea de la imposición. Comité de expertos, Comité de Salubridad Pública. ¿Ok? Sigamos con Jaime. Fíjense ustedes que el artículo 159, párrafo 2, o numeral 2, o inciso 2, no sé cómo le llamarán, dice algo que está de suyo, entendido en la función jurisdiccional, pero ellos intentan la necesidad de ampliar las explicaciones. Dice, le corresponderá a la Corte Suprema velar, escúchenlo bien, por la uniforme interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y garantizar la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Yo debería entender positivamente que lo que se está diciendo es que el tribunal en cuestión, el Tribunal Supremo o la Corte Suprema, es de suyo un tribunal de casación, cuestión que no es novedosa, porque ahí viene el derecho comparado, sobre todo continental europeo. La cuestión concreta es que cuando tú hablas del ordenamiento jurídico, para decirlo en forma simple, hablas del todo el conjunto de normas y preceptivas que tienen vigencia dentro de un sistema político, que son el derecho interno, bajo el mandato o bajo la orientación de la Constitución como supremacía, como el derecho internacional, ¿ok? Las normas de derecho extranjero, o sea, las cuestiones o sentencias del derecho extranjero que se puedan convalidar en Chile, o digamos que se puedan hacer aplicación, y la reglamentación que surge del acuerdo de voluntad, que son los contratos. Pero ocurre que como parte del ordenamiento jurídico, siendo el derecho interno, la Corte Suprema tiene que reenviarse a lo que dice el artículo 3º, número 2, que las normas del derecho interno, paréntesis, parte del ordenamiento jurídico, según lo acabo de decir, deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y considerando, atendiendo en razón de, ese es el sentido de la frase, si es que tiene algún sentido, las disposiciones referidas a los derechos y libertades de los tratados de derechos humanos. O sea, reenvían por una cuestión de regresión a la matricialidad normativa, desde el punto de vista interpretativo, a lo que dice el artículo 3º y el capítulo 1. O sea, la Corte Suprema como tribunal de casación sí puede cumplir con su tarea de uniformidad de entendimiento igual y uniforme al derecho, si es que en lo que se llama derecho interno sigue los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y a continuación, punto seguido dice, distinguiéndose las disposiciones de esos otros instrumentos que yo denomino, que todos conocen, soft law, pero es que justamente se les invoca porque es inevitable entonces que sea una realidad jurídica inobjetable, o sea, se suma al derecho internacional o a los tratados internacionales el tema del soft law. Entonces orientan al intérprete a que eso ocurra de tal manera de que la casación o la uniformidad o la resolución de la Corte Suprema dicen cosas de su competencia, y si no son de su competencia, ¿de qué van a hacer entonces? Necesariamente se hagan bajo el sedazo y la orientación de lo que dicen los tratados internacionales. Yo puedo agregar incluso lo que podría decirse desde el punto de vista del derecho consuetudinario. Por lo tanto, entonces, eso es un grave tema de inestabilidad jurídica, pero aparte de eso, desentendimiento de las realidades más finas de lo que es el derecho en los planos contractual, comercial, mercantil y penal. Y tanto es así que a continuación, toda vez que hemos dicho hasta la saciedad que hay una buena cantidad de la normativa que está en la Constitución no es materia constitucional, como el tema impositivo, que solamente se debe fijar normas, o el tema de las inmigraciones, que ya existe, y el tema no es la norma, sino que la actitud decisional, escúchenlo, de la autoridad ejecutiva. Es lo que dice en el artículo 19, perdón, en el artículo 16, perdón, aquí tengo la norma, la tenía a mano con esta. Eso es el tema de las cuestiones de carácter, aquí está. También voy a hablar de la cultura. De lo que es el tema de la actuación de los poderes públicos en sentido gubernativo. Volvamos al tema de la migración, a encontrar preceptos. Es la segunda o tercera constitución más larga del orbe occidental. Dice,
Si se garantiza el derecho a un trato digno y servicial por parte de los órganos de la administración del Estado, lo que es lógico. Hoy día existe la servicialidad del Estado como principio fundamental en el artículo 1, nada nuevo debajo del sol. Dice, literal A, las decisiones que emanan de la administración serán debidamente fundadas e impugnables tanto administrativa como jurisdiccionalmente. Y lo cual es correcto. Cabe sostener en el tema preciso que nuevamente es mentira, falso, falaz decir de la inmigración ilegal expulsada, porque necesariamente por la condición de tales de personas afectadas por la decisión estatal tienen derecho de suyo a recurrir dentro de los plazos y términos a recursos de carácter administrativo y judicial. Y como el derecho a la migración es un derecho humano, para cuyo evento el derecho interno debe interpretarse según los derechos humanos, resulta inútil sostener esta forma de normativa o pseudonormativa y vociferancia de carácter político antimigratorio, porque es falaz, es demagógico y es populista. O sea, el texto constitucional lo impide de suyo. Lo que pasa es que el texto, entre las varias cosas que tiene, producto de su deficiente, digamos, estructuración y redacción, es que es incoherente. Pero toda coherencia, o mejor dicho, toda incoherencia, cede a una síntesis en lo que es el capítulo 1 y la subordinación o el sometimiento o la sujeción, hablemos en términos jurídicos, al tema de los tratados de derechos humanos. Ahora, en lo que dices tú con el tema de la cultura, aquí no me voy a perder. Bueno, la verdad es que cuando tú hablas del derecho a la cultura, pareciera ser que es una cuestión bondadosa o al menos benévola. Pero mire lo que dice el artículo 25. Dice, literal B. El Estado reconoce la función que este derecho cumple en la realización de la persona. Cuestión de que estaría, digamos, innecesaria según el artículo 1 cuando habla del bien común y de las condiciones materiales y espirituales de cada persona. Coma, promoviéndola a través de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Establece un versus, una oposición de suyo de entrada. Y la sociedad civil no es un concepto del canon constitucional, continental o latino, o mejor dicho, en el caso nuestro, nacional. El concepto que se ocupa es de sociedad propiamente tal, comunidad o pueblo. Sociedad civil es un canon que viene, escúchenlo bien, con un raíz mercantilista del derecho sajón. ¿Ok? Hay un libro muy bueno, Lifeholz, espera, a ver, lo tengo por acá, un constitucionalista, me permiten 9 minutos porque esto es importante. Disculpen, pero en toda la espontaneidad hay que explicarlo todo. Se llama Gerhard Lifeholz, es un jurista alemán, quien habla justamente en uno de sus capítulos acerca del contenido de las democracias y lo que es la diferencia entre Estado y sociedad civil como una tendencia de análisis en el derecho público moderno, porque corresponde a una suerte de dialéctica y por lo tanto de oposición en lo que es la sociedad inglesa. ¿Okay? Y eso no es malo. El problema está que nosotros no nos entendemos o instrumentamos el lenguaje o pseudo lenguaje politológico normativo que nos pretenden imponer, porque ya cuando tú estableces, por razón de genuina matricialidad de cómo se origina el canon, la idea de Estado y sociedad, estableces un versus necesariamente. Y el Estado, que es la síntesis de la comunidad en que todos nosotros nos reunimos para alcanzar el bien común, se transforma en un adversario. Pero dicho eso, suponiendo que fuera un poco fina mi interpretación, viene a continuación. El Estado promoverá, escucha bien, la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. ¿De cuándo esta parte que el gobierno? Porque aquí se establece la oposición entre Estado y sociedad. Por lo tanto, debemos entender que el Estado se entiende en el sentido gubernativo y gubernativo es el gobierno. ¿Desde cuándo hasta que el gobierno le corresponde a él entender lo que es el respeto a todas las manifestaciones de la cultura? Si es un sistema de libertades, el gobierno simplemente tiene que respetar lo que normativamente se dedica en un plano constitucional sobre el sentido de lo que es la realización de la persona, entre los cuales uno fundamental es la cultura. Entonces, no resiste análisis. Tú tienes razón. Esta es una forma encubierta, o que para mí muy abierta, de instalar un principio de totalitarismo. Y tanto es así
que como es una norma que debe regresar a la matricialidad del sistema conforme al cual se interpreta y se hace la hermenéutica, que es el capítulo primero, escúchelo bien, relacionan este artículo que les acabo de leer, en la norma precisa que les he invocado, cuya introducción en un momento hace Osvaldo. Dice lo siguiente el artículo primero, número 6. El Estado, dice, promoverá las condiciones de justicia y solidaridad, para que la libertad, derechos e igualdad, bueno, aparte de la cacofonía, dad, ¿se da cuenta? Solidaridad, libertad, igualdad. Perfecto. Problema de los que redactaron. Coma. Removiendo los obstáculos que lo impiden, dificulta. El verbo rector de la actitud teóricamente proactiva del Estado en justicia y solidaridad es la remoción. Ese es el verbo rector. Entonces, el verbo rector de la autoría es el de remover, no el de regular, el de postular, el de integrar, el de armonizar, el de remover. Debo entender entonces que el gobierno, Estado, lo gubernativo, en el caso de la cultura, debe, para cumplir su fin, hacer un acto de remoción. ¿Se entiende o no? Porque como lo hemos dicho hasta la saciedad, y no tan solo una cuestión de carácter constitucional. Jaime, que es un gran conocedor del derecho privado y la teoría de los contratos, es un todo normativo. Cuando tú diseñas un pacto, un negocio, lo escrituras, todos son los elementos que confluyen a escriturar y heredar de explicar el sentido del pacto y la realización de la actividad comercial o no lucrativa que se trate, entran al análisis del hermeneuta del intérprete. Esa es la gravedad de lo que está ocurriendo. Y esta gravedad es de tal magnitud que todavía, y oscurece la inteligencia en el sentido, digamos, de cómo cuando uno se acuerda de la llegada del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy, habida consideración y hecha ninguna excepción de los millones de dólares que se han gastado por los partidos políticos bajo el financiamiento del capital empresarial externo o interno, transnacional o no, no se ha explicado todavía por ningún incumbente, ningún dirigente de un partido político, ningún miembro de un comité de expertos, ningún consejero, UDI, republicano o socialista que tiene la misma homologación, ninguno de estos especialistas de redes, profesores de una u otras universidades, no de la Chile, digamos, al tiro. ¿Por qué razón me puedo persuadir, entender o argumentar de que lo que me proponen es mejor que lo que existe? En un estado de cosas de estabilidad institucional, de legitimidad demostrada y acrecentada, pero además de eficacia, de cómo ha sido capaz e idóneo o suficientemente adecuado el orden constitucional para promover y alcanzar lo que se ha alcanzado, que es el desarrollo en todos los planos, como un ejemplo para América Latina, o la estabilidad, el sistema, digamos, de representación que no ha tenido mácula, porque desde el 2019 en adelante hemos tenido todo tipo de elecciones y cambios y plebiscitos, en cuyo caso la Constitución legítima ha demostrado ser idónea y técnicamente adecuada. ¿Por qué razón eso que está verificado como legítimo, idóneo y eficaz debe ser reemplazado? Y todavía no escucho ningún argumento. Escucho sandeces, necedades, estulticias y estupideces. Esa palabra no suena bien, pero es real. Que hay que cambiarlo porque es mejor. La pregunta es ¿por qué? Respuestas en las redes, penosas. Hablan de la rúbrica lingüística. Es que es el 95% mejor, es un 70% perfecto. Entonces quiero que me digan cuál es el análisis sobre el que se sostiene en términos de cuota o de proporcionalidad, porque es un 75% mejor, porque es un 95% mejor. Nada de nada. Y los incumbentes o apóstoles, aparte de los apotegmas, como tú bien dices, y todo lo que nos defenestan, salen hablando mentiras, desconociendo la nomenclatura básica, que la cuestión esencial básica de lo que es una norma jurídica, lo que es el derecho. Les dijimos hace mucho tiempo atrás, siguiendo a Cicerón, el derecho es razón. El derecho es lo que distingue la civilización romana de la salvaje, y el derecho se hizo en los tribunales. El derecho da lugar necesariamente a una interpretación, a fijación de un texto, en una consideración y en un debate dialéctico. Eso es lo que es un juicio. ¿Ok? Todavía no escucho. No, entre libertad y desarrollo, los otros más, no me acuerdo, ya no, o sea, no sé cómo se llama, porque no, la neurona de repente tiene que dar cosas más importantes. No hay ningún solo paper, un solo
artículo, un solo refrendo debidamente fundado que me justifique y no justifique a los chilenos por qué tenemos que cambiar. Y el argumento, que no es argumento, la imputación peregrina es así de brutal y torpe y tosca, de que esto generaría estabilidad. Falsa, falsedad absoluta. No quiero referirme a mí mismo, pero ya en ocasiones anteriores he leído de modo textual, ni siquiera a Gramsci, porque no lo van a entender, a Lenin, que es mucho más simple y más claro, de cómo los procesos revolucionarios salían desde el seno de la burguesía, sin hacer un cambio inmediato, un ápice siquiera del tema institucional. ¿Ok? No hay estabilidad, porque evidentemente la misma Constitución, en esta ausencia de rigor científico, dejémoslo a un lado, rigor gramatical, literario, lingüístico, y sin canon, y sin entendimiento de nuestras identidades y realidades, en nuestra historia patria y en el derecho europeo, que es la referencia, no existe ninguna posibilidad que no sea desarticular, desarmar y reformularlo todo, incluso el sistema económico que tanto defienden estos antiestatistas. Porque fíjense que más encima se cae la brutalidad de crear más de 20, entre cambiar y reformular más de 40 servicios públicos. ¿Ok? Eso es un cambio estructural, eso se llama revolución. Entonces, no lo demuestran. Y nos quieren conjugar la idea con la estabilidad. Lo que viene justamente de suyo, por la misma disposiciones transitorias, es la inestabilidad. Cuando llega al sumo de la incultura y la ignorancia y de la mala fe y la perversión, es querer conciliarnos con el Partido Comunista, que quede claro que ni Jaime, ni Ufaldo, ni Tumilo Ciudadano, ni nadie de los que están en estos programas, o en las redes muchas veces, a costa y paciencia de nuestros propios peculios, hemos tenido nada que ver con el Partido Comunista. Sí, yo tengo que ver porque yo todos los días de mi vida, en mi función intelectiva, profesional, modesta, los he combatido. No me he sentado con ellos a transar en comités de expertos ni en consejerías constitucionales. ¿Ok? Ni he ido cambiando ni proponiendo activismos de baja realidad mucho más exacerbados incluso de lo que se conoce en Europa como cartas medioambientalistas. No hemos sido nosotros. En una de las tantas mentiras que lanzan a las redes, el fanatismo republicano dice que hay una supresión. No existe ninguna supresión del Partido Comunista, porque echa la salvedad que no se da, no existe, no es real, no hay una prescripción de nada. Simplemente se atinge a la circunstancia de que está impedida y prohibida la violencia, pero es que es lógico que una sociedad de derechos te prohíbe la violencia. Pero no tiene nada que ver. Absolutamente todo es falso. Es una terrible, lamentable, grande y muy bien financiada mentira, con nombres y apellidos. No pretenderé emular a Emil Solá, yo acuso. Los partidos políticos que formaron parte del comité y del consejo, sus dirigentes políticos, sus acólitos y sus financistas empresariales, son ellos los que han elaborado esta gran mentira. Y esta gran mentira no puede perdurar ni perseverar. La nación tiene que instalarse e ir por sus propios fueros. Eso es lo que somos, la nación chilena. Y esa es la que va a vencer nuevamente de la forma civilizada que los ciudadanos y hombres de derecho sabemos, con un lápiz y un papel. Gracias, Álvaro. Todo, digamos, esta confabulación. Jaime. Yo quiero agregar solamente dos cosas como remate a lo que decía Álvaro. La primera es que hay un principio de interpretación, un principio de hermenéutica legal, que se llama el principio de totalidad. Es decir, los textos hay que leerlos en su conjunto y no bajo disposiciones aisladas. Y por lo tanto, no podemos centrarnos en una coma, en un punto y coma, en una palabra, etcétera, que cambie, sino en la totalidad del texto. Y por lo tanto, cuando se nos dice es que hay un porcentaje mayor o menor de normas, eso no es lo relevante. El conjunto hay que mirarlo. Específicamente lo que es, como se ha denominado por muchas personas, la sala de máquinas de una constitución, que es el poder político y el poder judicial. El poder político, ya hemos dicho lo que pasa, y el poder judicial, los expertos de uno y otro sector transversalmente criticaron la propuesta que quedó recogida en el texto que se va a plebiscitar. Por lo tanto, no se trata de una interpretación antojadiza de determinados pasajes que se sacan de contexto, se presentan como si fueran el gran argumento para votar en contra. El gran argumento para votar en contra es el conjunto de lo que se está sometiendo, porque el principio de totalidad
así lo expresa. Y lo segundo, si nosotros leemos la historia de la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Francesa se divide en lo que es de ahí surge la distinción entre derecha e izquierda. Y la división fue entre Jacobino, Montañese y Girondino. Girondino es lo que hoy llamaríamos la derecha, el partido moderado que creía en una república federal y que buscaba proteger la propiedad y el estatus, podemos decir, de la burguesía. Fue el ministro de Justicia procedente del partido girondino quien notificó la sentencia de muerte al rey Luis XVI. Por lo tanto, los que aparentemente se presentan como los defensores del orden institucional son los primeros que están en fila para hacer leña del árbol caído y destruir la institucionalidad, en este caso representada por el rey, hoy representada por lo que significa la Constitución dentro de este proceso que hemos ido comentando. Gracias, Jaime. Bueno, creo, estimados amigos, que ha quedado lo suficientemente claro en este programa los alcances que hemos hecho en torno a determinados artículos y análisis del proyecto que se plebiscita, y hemos dado también respuesta a quienes sistemáticamente nos insultan y nos atacan, y justamente por lo que explica Álvaro, por la falta de razón para poder explicar por qué esto que quieren que se apruebe es mejor que lo que existe. Y quiero volver sobre lo mismo que dije hace un rato. Y quiero dejarlo planteado como un martillo en las conciencias de ustedes. Naturalmente que el derecho a la cultura está, por cierto, con plena garantía a lo que la misma Constitución establece en el número 1, número 6, como lo acaba de explicar Álvaro. Pero escuchen bien, el Estado forma una institucionalidad cultural, se forma, en otros términos, un Estado cultural que a través del derecho, de lo que ellos llaman el derecho a la cultura, y sin que tenga que mediar ninguna ley, nos impondrá lo que considere que es cultura y lo que considere que es nuestro derecho a la cultura. Escúchenme bien, chilenos. No habrá límite legal a esta prerrogativa. No habrá límite legal a esta prerrogativa. Y esto, en cualquier parte del mundo, se llama totalitarismo. De tal manera que aquí tienen un nuevo argumento con fuerza para que defiendan la opción en contra y para que acallen a todos estos paniaguados o esbirros de quienes les financian la gran mentira, como lo ha sostenido Álvaro. Les quiero agradecer, los quiero invitar al programa del miércoles para seguir conversando sobre los aspectos del pensamiento. El miércoles pasado se habló de Sir Roger Scruton, uno de los principales filósofos que ha sido el mentor de la creación de la Fundación Voz Nacional.
un hombre de pensamiento conservador, pero antiliberal, que ha dado una muestra no solo de un tremendo valor desde el punto de vista intelectual, un hombre de múltiple acción cultural, defendió la belleza y la estética como nadie en los últimos 30 años de esta época, en los últimos 20 y 10 años de esta época, del siglo XX y del siglo XXI. Creo que es un hombre que hay que tenerlo como referencia. Les agradezco infinitamente. También los dejo invitados al programa del día jueves, donde cada vez, con el apoyo de CLB Enigma, el canal de nuestro amigo Rubén, nuestros auditores aumentan, nuestros suscriptores cada vez son mayores, y creo que vamos a cumplir con el propósito que nos hicimos: defender los principios, los valores, defender el bien, la verdad, por sobre todas las cosas, pero sobre todas las cosas, la belleza de saber vivir. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Para ganar Chile vota, porque nos perjudica votar. Por mis derechos yo voto, para cerrar esto voto, para unirnos todos voto. Por la justicia yo voto, por las pensiones yo voto. Y el 17 se vota así. Una línea para en contra y para arriba va el país. Así. Y el 17 se vota así. Una línea para en contra y para arriba va el país. Así.